Ya puse la presentación. A ver, déjame. ¿Ya la pusiste? Sí, sí, Doc. A ver, ¿qué le Estoy yo pusiste? ¿Compartir escritorio o compartir ventana? estoy compartido ventana. No, no, no la vemos. A ver, deja de compartirle y comparte todo el escritorio. Ok, ok. Ahí está. A ver, Ok, no, ok. ahí donde dice, a ver, pues déjame ver. Pícale a la pestaña que dice presentación con diapositivas. Bueno, ya, así, ya, Sí se ve? ya Sí, ya está. es. Ok, ok. Pues bueno, soy Diego López. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre tosferina, también conocida como coqueluche, tos de coqueluche, este, o pertusis, también es otro nombre que se le da a esta enfermedad. Pero vamos a empezar definiendo esta enfermedad. Va a ser una enfermedad de las vías respiratorias altas producida por la bacteria Bordetella pertussis. De ahí va a derivar uno de sus nombres, que es pertussis, que se va a caracterizar por unos accesos de tos paroxísticos acompañados con un estridor al final de la inspiración. Esta parte de los accesos paroxísticos es muy importante. Ahorita les voy a mostrar cómo son para que no lo olviden. Vamos a hacer, como les dije, se llama también tos coqueluche. Y pues vamos a conocer a otras enfermedades que pueden producir un cuadro similar, que se va a llamar este cuadro, pues el síndrome de coqueluchoide, que puede estar dada por adenovirus, virus de la parainfluenza 1, 2, 3, el sincitial respiratorio, el micoplasma pneumoniae y el virus de Epstein-Barr, entre ellos. Vamos a hablar un poquito de la etiología. El agente causal de la tosferina es la Bordetella pertussis. Perdón, Bordetella pertussis. Aquí la tenemos del lado derecho en imágenes. Es el microorganismo responsable de la tos paroxística, de la tosferina. Es gram negativo, es aerobio estricto, es muy pequeño, no es móvil y presenta pleomorfismo, que quiere decir que pues, cambia según la etapa en la que esté, puede cambiar su morfología. Vamos a tener en existencia 8 virus, 8 bacterias de tipo Bordetella, pero solamente 4 de ellas van a afectar al humano, entre ellas la pertussis, parapertussis y bronquioséptica. Pero vamos a tener que esta de parapertussis y bronquioséptica producen un síndrome semejante a este, pero de menor intensidad. Vamos a hablar un poquito de epidemiología de la tosferina. Es una enfermedad exclusiva del ser humano y hasta ahora no se conocen otros reservorios más que él. Anualmente a nivel mundial se presentan de 20 a 50 millones de casos con 200 a 400 mil muertes. El 90% de los países de desarrollo, pues entre ellos incluido México, puede llegar a tener una tasa de letalidad en el 4%, sobre todo si son menores de 12 meses de edad, son menores de un año. Los niños tienen una tasa de letalidad pues, importante. Va a haber un número importante igual de 25% aproximadamente de personas asintomáticas que pueden transmitir esta enfermedad. Y pues a mencionar que los brotes de esta enfermedad se van haciendo cíclicos, ¿no? En aproximadamente cada 3, 4 años se va presentando estas subidas cíclicas que se van dando en esta enfermedad. Hablando ya más específicamente de México, durante el periodo en 2000 a 2009, la tendencia a la tosferina se registró ascendente, pero esto se le atribuyó principalmente a que se llevó una mejor vigilancia epidemiológica en este tiempo. Aquí tenemos la tablita a la derecha. Y pues el grupo de edad más afectado fueron los menores de un año. Vean cuánto, 85% de los casos fueron menores de un año. Una cifra muy, muy importante. Ahora, del periodo de 2009 a 2012, incrementaron el número de casos también. Aquí lo podemos ver en la tabla. Y ya para el restante, que es de 2000 para 2017 aproximadamente, pues se va manteniendo el número de casos.
entre pues una media de aproximadamente 1.900 por año, 900 por año, de 900 a 1.000 por año. La afección principal, como ya mencionamos, afecta principalmente a menores de un año, 71%. Y aquí podemos ver en la tablita de aquí abajo los casos de tosferina en menores de un año en, en el rango de 2012 a 2017. A ver. Bueno, pues vamos a ver acá pues la más reciente, que es 2017. Menores de 2 meses, aquí lo podemos ver, presentan, hubo 35% de menores de 2 meses de edad presentaron tosferina. Y en menores de un año, pues hubo igual, vean, el número de casos fue de 827, menores de un año lo presentaron 670. De estos, menores de 2 meses eran 239. Como podemos ver, afecta principalmente a los niños menores. Y aquí tenemos la epidemiología de Yucatán. Perdón, bueno, Yucatán está marcada, pero esto es el boletín epidemiológico ya a la semana 41, es el más actual. Vamos a ver que se llevó un registro esta semana 41, de un total de 7 casos. En Yucatán no se registró caso en esta semana 41, pero Yucatán ya tiene acumulado 8 casos, ¿no? Y pues en total hay un acumulado hasta la semana actual de 223 casos en comparación con los 682 del 2019. A ver, Vamos a ver. detente un poquito, detente, vamos a ver qué tanto están prestando atención. A ver. A ver, Adam, nos acaba de decir Diego, voy al principio, que la tosferina es causada por Bordetella pertussis. Sin embargo, hay otra cosa que se llama síndrome coqueluchoide, que es causada por otros agentes infecciosos, básicamente de tipo viral. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la tosferina desde el punto de vista clínico? ¿Cuál es la diferencia entre tosferina y síndrome coqueluchoide? Adam. Sí, em, ah, pues Prende básicamente, tu cámara, Dan, prende tu cámara para que nos veamos de frente. A ver. sí, este, Ándale. pues yo había leído que la principal diferencia, pues para empezar, era la capacidad de el agente causante, o sea, el cuadro clínico era diferente en cuanto a la progresión, si no me equivoco. Sí, bueno, te lo acepto, aunque es una cosa que todavía no hemos visto, pues exactamente, algunos detalles clínicos son, a lo mejor no detalles clínicos, sino de laboratorio son diferentes, algunos detalles. Y es posible que la evolución no sea tan igual, pero de primera intención, Adam, ¿tú crees que podamos diferenciar entre el cuadro clínico de una causada por micoplasma o por adenovirus, uno causado por bordetela, desde el punto de vista clínico? No, yo digo No, que es también sintomatología. claro, exactamente, es lo que quiero que quede claro. Precisamente porque no podemos diferenciarlo desde el punto de vista clínico de primera intención. Cuando hacemos un diagnóstico, lo primero que hacemos es un diagnóstico sindromático. Le ponemos síndrome coqueluchoide. Y dentro del síndrome coqueluchoide puede estar la tosferina o los otros agentes infecciosos. ¿Sí? Pero cuando hacemos el diagnóstico de síndrome coqueluchoide desde el punto de vista conveniente y clínico, es tosferina hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque las acciones médicas que tenemos que seguir son diferentes. Es un programa prevenible por vacunación y requiere de ciertas cosas y de ciertas estrategias para no tener más casos. Entonces, tenemos un cuadro clínico, lo primero que hacemos es, este paciente tiene síndrome coqueluchoide, y lo primero que vamos a buscar
es si el agente etiológico es Bordetella pertussis. Si el agente etiológico es Bordetella pertussis, entonces le pondremos el nombre específico de tosferina. Quedará síndrome coqueluchoide hasta que demostremos cuál es el agente etiológico. O sea, síndrome coqueluchoide por micoplasma, síndrome coqueluchoide por virus del Epstein-Barr. Entonces, debe quedar claro que así tenemos que pensar a lo grande para luego ir a buscar la causa específica y que no se nos pase. Muy bien, Adam, a ver. Perla, nos acaba de mostrar la epidemiología, Diego nos acaba de mostrar la epidemiología de la tosferina, no del síndrome coqueluchoide, de la tosferina. O sea, el cuadro clínico causado por Bordetella pertussis. Y nos dijo que una tercera parte de los casos, ¿sí? O sea, entre el 30 y el 35%, ocurren en menores de un año no, de 2 meses de edad, menores de 2 meses de edad. Y luego una buena parte, casi la mitad, ¿sí? Ocurren en los menores de un año de edad. ¿Por qué será? ¿Por qué pasará eso? Podría ser por su sistema inmunológico. Por eso son susceptibles. Perla, en realidad todos somos susceptibles a ser infectados por Bordetella pertussis. Recordar que, bueno, no lo pueden recordar porque no nos los han dicho. Bordetella pertussis, igual que difteria, es una enfermedad causada por toxinas. Y la única manera que nos podamos defender contra esta enfermedad es que tengamos anticuerpos dirigidos contra la bacteria para que no nos infecte o contra sus toxinas. Y en realidad, pues, de manera natural, nadie la tiene. O sea, todos somos susceptibles. Desde luego que los extremos de la vida son más susceptibles a tener enfermedades más graves. Pero ¿por qué será que en los menores de un año y básicamente en los menores de 2 meses hay más casos que en el resto de la vida? Inclusive en los viejitos es raro encontrarlo. Sí tiene que ver el sistema inmunológico, pero asociado a otra cosa. ¿A que no han generado todavía anticuerpos antitoxina Bueno, o antibacteria pertussis Sí, pero ¿por qué generamos anticuerpos? ¿Qué es lo que hacemos para ante generar? las exposiciones continuas? No, a ver, ¿alguien quiere ayudarle? Entonces nos estamos adelantando un poquito, pero hay que pensarle cuando vemos números. Es por la A ver, Adán. Es tiene que ver con la vacuna, que se Claro, analiza hasta los 2 claro, años casi. claro, claro. Empezamos a vacunar a los 2 meses de edad. 2, 4 y 6. Eso quiere decir que antes de los 2 meses de edad está el mayor riesgo de tener tosferina si tenemos contacto. Ya después de que empezamos a vacunar, empieza a disminuir el riesgo. Sin embargo, ninguna vacuna es 100% eficaz, ¿no? Entonces, antes del año de edad nos puede agarrar parcialmente vacunados, mal vacunados o inclusive no vacunados, ¿no? Ustedes ya han oído por allá que hay poblaciones que no quieren ser vacunadas. Toda esa población es población en riesgo. Es la población que mantiene la enfermedad en el mundo, como en este caso la tosferina es una enfermedad de humanos, ¿no? Entonces, la estadística tiene una razón y esa razón es que el efecto de la vacuna, el primer año de vida, todavía no es todo lo que quisiéramos, ¿no? Y en los menores de 2 años, pues no hay efecto de vacuna, no los vacunamos, ¿sí? Y por supuesto que la enfermedad, mientras más pequeño sea el paciente, pues peor le va, ¿no? Muy bien, adelante, Diego. Ok, vamos a continuar. Vamos a empezar a hablar un poquito de la patogenia de este virus. La fuente de excreción de infección, como ya vimos en varios virus respiratorios, pues va a ser la secreción respiratoria de una persona infectada por el contacto directo con las partículas que le emita. La bacteria va a entrar por medio de la respiración a las vías, las vías respiratorias superiores, va a colonizar el epitelio de la nasofaringe. Aquí en esta zona de la nasofaringe es donde va a proliferar. Aquí lo podemos seguir en la imagen de acá. La bacteria inhala, entra a la nasofaringe, aquí va a proliferar
y se va a diseminar por todo el epitelio traqueobronquial. Aquí lo podemos ver cómo se disemina. La unión de los microorganismos a las células epiteliales va a estar mediada por adhesinas, principalmente la hemaglutina filamentosa, la pertactina y fimbrias también, entre otros que se van a encargar de una adhesión al epitelio de toda esta parte. Vamos a mencionar que igual sus compañeras, que son la parapertusis y la bronquiséptica, van a tener proteínas similares de adhesión. Pero como ya mencionamos, estas dos son menos agresivas. La afección tisular localizada va a estar mediada por la toxina dermonecrótica y la citotoxina traqueal. Una vez que ya proliferó por todo el árbol traqueobronquial, pues se van a liberar estas dos toxinas cuando se lleguen a zonas determinadas y se instauren allá. Se van a liberar la dermonecrótica y la citotoxina traqueal. Y aquí vamos a citar a la traqueal, a la citotoxina traqueal, porque esta se va a encargar de inhibir el movimiento de los cilios. Como ya sabemos, hay un movimiento de barrido natural en toda esta parte respiratoria, hay un barrido natural para sacar las partículas, moco, hacia la orofaringe y posteriormente ingerirlos, ¿no? Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a excretar estas partículas. Entonces, esta citotoxina va a inhibir el movimiento de estos cilios y obviamente, pues esta inhibición de movimiento, aquí lo tenemos, la parálisis ciliar, aumenta la secreción. Esta secreción se va a volver mucopurulenta, ya no va a poder salir, y va a aumentar riesgo de lo que es neumonía bacteriana. No olviden esto, neumonía bacteriana. Entonces, al inhibir el movimiento de los cilios, se provoca la aparición de una tos paroxística, característica de la tosferina. También es importante decir que Bordetella pertussis no invade el epitelio, o sea, no entra al sistema sanguíneo, o sea, no penetra, no invade. En su toxicidad se debe a la toxina pertusoide principalmente, que es liberada por esta bacteria. Estos son algunos de los factores que contribuyen a las manifestaciones clínicas. Pues ya mencionamos a la toxina pertussis, que es la principal exotoxina, que induce linfocitosis, sensibilidad a la histamina, activa los islotes pancreáticos y media también adherencia al epitelio. Aquí podemos ver estas que siguen, que tienen papel en adherencia, como dije, hemaglutina filamentosa, media adherencia a las células del epitelio, la fimbria y los aglutinógenos median adherencia también, la pertactina participa en la adherencia y es altamente inmunogénica. Y esta es muy importante igual, la BRCA, que participa también en la adherencia y sobre todo en la resistencia al complemento. La adenilciclasa, que va a inhibir la función fagocítica, y como ya mencionamos, la citotoxina traqueal, que produce la estasis ciliar, y la toxina dermonecrótica, que pues como su nombre lo dice igual, va a causar necrosis en las células con las que tenga contacto. Aquí tenemos la estructura, se están señalando cada una de los factores que contribuyen, sus fimbrias, las toxinas que libera, pertussis, dermonecrótica, la adenilciclasa, pertactina, la BRCA, etc. Ahora vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Nada más, regrésame a la primera donde están las toxinas, por favor. Ok, aquí. Para que empecemos a marcar la diferencia entre el cuadro clínico, no, la anterior. Ahí. Para que empecemos a marcar las diferencias, el diagnóstico diferencial entre el cuadro clínico causado por Bordetella pertussis y los otros agentes que pueden causar síndrome coquelicioso. Como bien nos ha dicho Diego, ¿sí? Esta enfermedad es una enfermedad local de la faringe, ¿sí? Tráquea, ¿sí? Y a veces pulmones, porque puede causar neumonía primaria, y eso lo vamos a ver cuando decidamos el tratamiento. Pero básicamente la enfermedad es una enfermedad local con manifestaciones respiratorias muy aparatosas,
y también con manifestaciones sistémicas mediadas por toxinas. Y una característica del cuadro clínico causado por Bordetella pertussis es la reacción leucemoide. ¿Sí? Como verán, la toxina pertussis, ahí arriba, le señala que induce la linfocitosis. Entonces ya empezamos a ver una de las diferencias que hay entre este agente infeccioso y los otros. De los otros, ¿cuál puede inducir linfocitosis? El virus del Epstein-Barr. Cuando veamos mononucleosis infecciosa, vamos a ver que el virus del Epstein-Barr produce células inmortales que se reproducen, y por un mecanismo diferente también causan leucocitosis. Entonces, cuando vemos leucocitosis en un paciente que tiene síndrome coqueluchoide, nos quedamos con dos posibilidades, ¿sí? Básicamente, ¿sí? O tosferina o síndrome por virus de Epstein-Barr. El que no tenga linfocitosis no excluye la enfermedad, pero sí nos dificulta el diagnóstico y empezamos a pensar también en las otras posibilidades. Entonces aquí ya estamos viendo este asunto de el cómo vamos a intentar diferenciar entre una cosa y las otras, ¿no? Porque ahorita que nos dé el cuadro clínico, pues vamos a ver que el cuadro clínico es similar y por eso se llama síndrome en todas las otras etiologías. Adelante. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas. Esta va a constar clásicamente en 3 fases, ¿no? Dice fuera de la etapa neonatal. Neonatal son menores de 28 días. Entonces, todos los que esté fuera de esta, sean mayores de 28 días hasta la pubertad y adultez, igual en ocasiones, presentan un cuadro típico que consta de 3 fases. La fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Ahorita vamos a mencionar cada una así breve. La fase catarral, ojo, es el periodo de mayor contagiosidad de esta enfermedad. Posterior a un periodo de incubación de 7 a 10 días, va a iniciar con rinorrea, estornudos y lagrimeo. Sin fiebre, o si la hay, es de muy poca intensidad. Va a aparecer una tos leve que va a aumentar de intensidad y frecuencia hasta que lleguemos a la tos paroxística, con duración entre 1 y 2 semanas. Estos síntomas son muy generales, ¿no? Si no prestamos atención, podemos tomarlo como algo simple y dejarlo pasar, ¿no? Porque son muy generales. A ver, Diego, nada más aclararnos. ¿Cuánto dura la fase catarral? La fase catarral dura de 1 a 2 semanas. Bueno, es que yo entendía que eso era lo que duraba la fase paroxística. En promedio, la fase catarral dura 1 semana, ¿sí? Pero está bien, puede prolongarse hasta 2 semanas. Esto quiere decir que la primera semana de la enfermedad, o de las 2 primeras semanas de enfermedad, pero básicamente la primera, es difícil sospechar que el paciente tenga tosferina, porque lo confundimos con cualquier otra cosa, con cualquier otro catarro. Y ahí está el riesgo, porque la fase catarral es una fase muy contagiosa de la enfermedad y cuando choca con un susceptible, lo más probable es que lo contagie. Entonces, ¿cuándo empezamos a sospechar la enfermedad? Cuando va brincando de la fase catarral a la fase paroxística, porque el dato pivote que nos da la pauta para el diagnóstico es la manera de toser, ¿sí? Y el que ha oído alguna vez un paciente con tosferina puede hacer el diagnóstico hasta detrás de la puerta sin ver al paciente, ¿no? Adelante. Sí. Continuamos con la famosa fase paroxística, que es la más característica de esta enfermedad. La vamos a definir como accesos de tos paroxísticos sin inspiración, es decir, que es una tos seguida, sin inspirar entre cada tosido, acompañados de cianosis y vómito. Por lo mismo de que no hay respiración entre tosidos, pues hay falta de aire. Termina con un estridor inspiratorio prolongado. Cuando pasa esto, ya es cuando se conoce como tos coqueluche. Pueden haber de 15 a 20 accesos por día, con frecuencia nocturnos, con una duración de 4 a 6 semanas. O sea, principalmente son 2 semanas, pero puede extenderse, menciona el libro, de 4 a 6. Y va disminuyendo, mientras más va tardando, pues más va disminuyendo la frecuencia y la frecuencia a los accesos de la tos.
puede haber un edema facial y petequias en los párpados. ¿Y A por ver si se... ¿Por qué puede pasar eso, Diego? ¿Por qué puede haber edema facial y petequias de los párpados y otras cosas que ahorita las vamos a entender? ¿Por qué hay edema facial y petequias de los párpados? Yo pienso que es pues, por la presión igual que se hace al momento de toser, de toser. Exactamente. Hace una especie de, pues sí, como si te estuviesen ahorcando, ¿no? Aumenta la presión del cuello para arriba y ese aumento de la presión del cuello para arriba hace que haya fuga de líquidos, edema, que haya ruptura de vasos, entonces hay petequias, puede haber hemorragias conjuntivales, sí, puede haber ruptura del pulmón, o sea, neumotórax por el aumento de la presión intratorácica. Puede haber ruptura de los vasos sanguíneos intracraneales. Claro, eso ya son eventos ya catastróficos, pero todo eso puede suceder. Puede haber hemorragia petequial en el sistema nervioso central y por eso vamos a ver también manifestaciones neurológicas ocasionadas por la toxina, ocasionadas por la hipoxemia o ocasionadas por hemorragia. Entonces, es una enfermedad que por la manera en que tosemos puede tener múltiples complicaciones mecánicas, ¿sí? Y otras pues no mecánicas. Adelante. Me avisan si se escucha. Les puse el video súper breve, creo que da si 30 segundos. Oír. Sí. Me avisan. Sí, lo estamos viendo, pero no lo oímos. ¿No lo escuchan? No lo vamos a poder oír a menos que... Pero bueno, ya sabemos que ahí ya está. Después de clase lo podemos oír, ¿no? Sí, claro. Aquí para oír un video, aquí hay que hacer un arreglo allá con la manera en que transmite Teams, ¿no? Sí, ok. Ahora les paso de todas formas las diapos. Vamos a pasar ya a la tercera fase, conocida como fase de convalescencia. Los accesos de tos, como mencionamos, dejan de ser espasmódicos y se va a extender durante varias semanas. Durante esta fase, los accesos se pueden exacerbar si el paciente presenta infecciones de las vías aéreas. Y en los cuadros más severos van a predominar más que los datos de tos ya, datos de disnea, cianosis y apnea. Vamos a hablar de las complicaciones. La más frecuente que va a ocurrir y que va a causar la mayoría de las muertes relacionadas con la tosferina es la neumonía bacteriana secundaria. Todo esto por la acumulación que vimos de la estasis ciliar, que va a producir pues un ambiente para el crecimiento bacteriano. La neumonía se va a presentar en cerca de 5% del total de los casos, a todas las edades. Pero vean el cambio, incrementa a un 12% la neumonía en los casos de menores de 6 meses de edad. Otras complicaciones que se van a presentar con mucha frecuencia van a incluir las crisis convulsivas y la encefalopatía, aunque son muy pocos el porcentaje que ocurre. Se deben principalmente o se les atribuye principalmente la hipoxia generada durante los eventos paroxísticos de tos. Y también puede ser por hemorragia, ¿sí? Así como tenemos petequias en la cara, hemorragias conjuntivales, también podemos tener una hemorragia petequial a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y también puede ser de origen tóxico, ¿no? Por la toxemia que nos causa ¿cómo se llama? La bacteria. Adelante. Ok, vamos a hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico se van a tomar en cuenta tres aspectos. Bueno, vamos a comentarlos súper rápido. Hay que tomar en cuenta tanto la parte clínica como apoyarnos de laboratorios. Así se realiza el diagnóstico utilizando los dos. Enfermedad aguda, con tos de cualquier duración, con aislamiento del Bordetella pertussis en una muestra clínica. Aquí tenemos una manera de confirmar, ¿ya? Otra es tos que dure más de 2 semanas con al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Que sea tos paroxística, que haya presencia del estridor inspiratorio, vómitos posterior a la tos, apnea
Oceanosis, esto para menores de un año. PCR positiva para pertusis. Aquí nos vamos apoyando en un elemento de laboratorio. Y esta igual, enfermedad aguda que dure más de 2 semanas, con al menos alguno de los siguientes signos o síntomas: que la tos sea paroxística, que haya estridor inspiratorio, vómitos posteriores a la tos, que haya apnea y contacto confirmado con un caso. O sea que tuvimos contacto con alguien que ya había sido confirmado con esta bacteria. Entonces esos son los tres las tres características que se aceptan para confirmar el diagnóstico. A ver, El resúmanos esto en dos características, Diego. ¿Cuáles son los dos requisitos que se requieren para hablar de caso confirmado? Para hablar de un caso se requieren los datos clínicos, Datos clínicos y laboratorios. evidencia de la presencia de Bordetella pertussis directamente, ya cultivo PCR, o indirectamente, caso confirmado. O sea que en el anterior caso se confirmó. Esos son los dos criterios que requerimos para caso confirmado, para que no se revuelvan de tanto o, ¿no? Es cuadro clínico sugestivo con evidencia microbiológica de Bordetella pertussis por cualquiera de las dos modalidades, cultivo o PCR. O caso, cuadro clínico sugestivo y contacto con caso confirmado. Eso ya no obliga a que confirmemos al siguiente, aunque idealmente lo debemos hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mencionamos aquí súper rápido, el cultivo es considerado el estándar de oro. La sensibilidad alcanza un 60% las primeras 2 semanas. Es importante aplicarlo estas 2 semanas, porque empieza a perder mucha sensibilidad hasta debilitarse un 10% de sensibilidad solamente. El método PCR presenta A ver, vamos, ventaja. antes de que nos pasemos allá, Diego, ¿cuál sería el problema entonces? Aquí nos estás diciendo que el cultivo es el estándar de oro, ¿sí? Pero su sensibilidad es muy baja, 60%, es casi un aguilosol, ¿no? Sí. Ese es un problema. O sea, que el que tengamos el cultivo positivo nos confirme el diagnóstico, pero el que lo tengamos negativo no nos lo elimina. Tenemos todavía un 40% de incertidumbre en ese caso. Ese es un problema para el diagnóstico, pero existe otro problema más. ¿Cuál es, Diego, respecto al cultivo? ¿De dónde se tiene que obtener el cultivo? O se toma de la nasofaringe y eso Sí. además con un cotonete especial. El otro es que, mira, ese 60% es en las 2 primeras semanas de la enfermedad. Las 2 primeras semanas de la enfermedad, ¿en qué fase están, Diego? En la fase de mayor contagio, que es la fase ¿Cómo se catarral. llama esa fase? Fase catarral. Catarral. O sea, en la fase catarral difícilmente sospechamos la enfermedad. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener tosferina y estando en fase catarral? Cuando podemos obtener el dato de que tuvo un contacto con un confirmado. ¿Sí? Si no, se nos va a pasar en la fase catarral y lo vamos a agarrar como sospechoso cuando empiece la fase paroxística o en plena fase paroxística. Entonces aquí ya tenemos otro problema más, porque el estándar de oro en la fase catarral tiene una sensibilidad del 60%. Y más allá de la fase catarral tiene mucho menos. Y nuestro problema es que generalmente, si no obtenemos el dato del contacto epidemiológico, seguramente empezamos a sospechar la enfermedad cuando está en la fase paroxística. O sea, ya tenemos más dificultad. Pero hoy por día, y gracias a Dios, tenemos el PCR. ¿Sí? Síguele. Sí, sí, sí. Tenemos el método en PCR que presenta la ventaja de ser más sensible y más rápido que el cultivo. Pero igual pues, menciona el libro que da varios errores, da varios falsos positivos cuando se realiza igual. Sí, y al igual que el cultivo, conforme se va alejando de la fase catarral, también disminuye la posibilidad de que recuperemos el genoma, pero no tanto como en el cultivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en 2 meses, bueno, esto mencionaron en mayores
En menores de 2 meses de edad se recomienda el cultivo, nasofaringeo y PCR, ambas. Y en mayores de 2 meses, cultivo y o PCR. Ya. Ahora el tratamiento. Vamos a mencionar que aproximadamente del 80 al 90% de las personas depuran naturalmente la bacteria de la nasofaringe, pero hablando de personas que son saludables, ¿no? Vamos a hablar de los niños que pues no tienen, pues no han creado, su sistema inmune no es suficientemente maduro, ¿no? Entonces, la claritromicina por 7 días se da en estas dosis de 15 miligramos por kilogramo por día. Usa eritromicina por 14 días. Estos son equivalentes, claro. Claritromicina o eritromicina. O acitromicina también, ¿eh? Sí, o Son del mismo acitromicina. grupo. Son del Claro, mismo grupo, son macrólidos, ¿sí? claro, se utilizan los macrólidos, pero obviamente ahorita, en este momento, en la versión más actual del libro, dice que de preferencia para todos es la acitromicina, debido a su menor, puede producir menos efectos adversos que estos dos. Como sabemos, pues la eritromicina en los menores puede producir estenosis pilórica, además de que la claritromicina y la eritromicina este, son son inhibidores de la P450 en el hígado, mientras que la citromicina es la única de este grupo que no hace esto. Entonces la citromicina se elige como el tratamiento ideal para todos los pacientes, ¿no? Y igual en pacientes menores de 1 mes se utiliza la citromicina. ¿Cuál es el problema con el tratamiento, Diego? ¿Cuándo es más eficaz el tratamiento? No sé, doc. Es el mismo problema que con los cultivos. Exactamente el mismo problema con los cultivos, ¿sí? Mientras más temprano le demos el tratamiento, mejor le va a ir al paciente, ¿sí? Pero el problema es que rara vez los agarramos a tiempo, digo, a menos que tengamos la misma condición que para el cultivo. Porque cuando están en la fase paroxística, pues ya disminuyó inclusive la carga bacteriana que tiene la nasofaringe, y lo que estamos viendo son los efectos de la toxina. Entonces la eficacia del tratamiento cuando ya están en la fase paroxística es mucho menor que cuando lo agarramos en la fase catarral. Ese es un problema, ese es un problema. Bien, y ya vimos que tenemos varias alternativas. Ahora la modernidad nos dice que utilicemos un macrólido de segunda generación, ¿sí? Pero eso es ahora. En mi época no había, solo había 2 medicamentos que se parecían mucho, que son la claritromicina y la lincomicina, que prácticamente no se usaba, que es por vía parenteral, ¿sí? Entonces el tratamiento lo dábamos con eritromicina y no había mayor problema. Sí, la eritromicina tiene muchos efectos indeseables en el tubo digestivo, es un medicamento aceitoso que no se puede utilizar por vía intravenosa, tiene que ser por vía intramuscular, y sí tiene muchos efectos tóxicos, sobre todo del tipo gastrointestinal. Siempre que se pueda, pues hay que usar claritromicina o acitromicina, que tiene otra ventaja la acitromicina. Una es la que tú dijiste, sobre su efecto en la no genera, no la activa, que no activa una enzima, ¿sí? Pero además su vida media es más grande, más larga, ¿no? Entonces nos permite tratamientos más cortos, ¿sí? De una sola dosis al día, ¿sí? Y hay inclusive enfermedades, como veamos, enfermedades sexualmente transmitidas, vamos a ver que inclusive con dosis únicas, ¿sí? Son suficientes para el tratamiento. Muy bien, adelante. Ok, continuamos. Hay un tratamiento profiláctico que está recomendado para cuando hay un contacto intradomiciliario en los primeros 21 días de inicio de la tos. O sea, desde que se tenga un contacto con un caso que sea confirmado posteriormente, preferentemente se llegue a dar tratamiento profiláctico. En mujeres en tercer trimestre de embarazo, se les suele dar igual tratamiento profiláctico.
Niños menores de 1 año, también se les suele dar tratamiento profiláctico en caso de que sean expuestos. Personas con enfermedades preexistentes. Los fármacos son los mismos, se suelen utilizar los mismos, que son acitromicina, preferentemente, claritromicina y eritromicina, los macrólidos, las mismas pautas igual. Tengo una duda, Diego, déjala. Dice, contacto intradomiciliario de tosferina en los primeros 21 días del inicio de la tos, ¿de quién? Ah, de la otra persona. De la O sea, otra persona. sí, ahí me faltó agregarlo, le quité esta parte, creo, por decir. ¿Y por qué de entre los primeros 21 días de la otra persona? ¿Por qué después no? Ah, bueno, porque es el periodo de mayor contagiosidad. No quiere decir que después no, pero esos son los días donde... Sí, pero eh, además ya han pasado 21 días, Diego. Yo tengo un contacto y ya pasaron 21 días, que ya superó ese contacto, el periodo de incubación. ¿Sí? Eso quiere decir que que si tuvo un contacto y además ya tuvo más de una semana del contacto y además no le ha dado nada, tampoco tiene caso que le demos ninguna profilaxis porque seguramente esa paciente de alguna manera está protegida, está inmune porque ella no le dio, ¿no? Si nos vamos un poquito por allá, nos dijeron que el promedio es una incubación. ¿Sí? Si tengo contacto con un paciente de entre los primeros 21 días de su inicio de tos, o sea, es entrando a la fase paroxística, ¿sí? Ya. Y además ya tiene una semana del contacto, pues ya no hacemos nada, ¿no? Sin duda, ya. Ahora, si la exposición es cotidiana, tendríamos que decidirlo en ese momento. Pero sí o sí en los menores de 2 meses, porque sin duda esos están en todo el riesgo de tener el problema, ¿no? Muy sí, bien. aquí nada más para mencionar, pues la prevención anteriormente siguió con la vacuna de células completas, que era una suspensión de células de pertussis que estaba inactivada. Pues bueno, esto contenía este, el toxicoide tetánico y el toxicoide diftérico. Toxoide. Perdón, el toxoide tetánico y toxoide diftérico, pero el inconveniente eran sus efectos adversos, que eran muy notorios. Había edema, dolor en el sitio de aplicación, somnolencia y llanto aproximadamente por 1 hora. Hubo reporte de crisis convulsivas febriles, en síndrome de respuesta hipotónica y encefalopatía también hubo algunos casos. Esto es la vacuna de células completas. Pero posteriormente a esto ya se instauró la vacuna las vacunas celulares, que son las que se aplican actualmente, y pues son obligatorias en México. Deberían ser obligatorias. Se trata de vacunas compuestas por subunidades que contienen componentes purificados de pertussis. Entre estos destacan, se encuentran la toxina pertussis, como ya mencionamos, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, fimbria tipo 2 y 3. Dice que algunas vacunas contienen los 5 componentes, otras solo 2 o 3, pero todas tienen que incluir la toxina pertussis y la hemaglutina filamentosa. La ventaja de estas acelulares es que conlleva un menor riesgo de efectos adversos. Y aquí el programa de vacunación en México, y aquí las pautas. Había mencionado el doctor que los más expuestos igual son los niños menores de 2 meses. ¿Por qué? Porque la primera dosis se pone a los 2 meses. A partir de 1999 se introduce la vacuna pentavalente, la famosa pentavalente que siempre escuchamos, ¿no? En 3 dosis distribuidas a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, con un refuerzo de PT a los 4 años de edad. A los 4 se les va a dar un refuerzo. La pentavalente es una vacuna combinada que va a contener el toxoide diftérico contra la difteria, toxoide tetánico contra el tétanos, el toxoide pertúsico contra la tosferina, eh, los virus de la poliomielitis inactivados 1, 2 y 3, y la proteína de la bacteria Haemophilus influenzae tipo B. Por eso se llama pentavalente, porque pues, contiene cinco de estos. Protege contra 5. Sí. El pronóstico
el 90%, como ya mencionamos, en países de desarrollo, la tasa de letalidad puede llegar a ser un 4% en menores de un año. En niños mayores y adultos el pronóstico es bastante bueno, ¿no? Pero la enfermedad es muy agotadora y causa un empeoramiento del estado general. Aquí lo menciono rápidamente. No es una enfermedad exclusiva de pacientes pediátricos o de edades muy pequeñas igual. Puede ocurrir igual en adultos, en personas mayores, hasta podría ocurrir en jóvenes que no están inmunizados contra esta bacteria, pero pues tienen un mejor desarrollo. Este, Se han presentado casos de neumonía en estos pues, público mayor, neumonía en un 5%, casos de fractura costal por la presión intratorácica al momento de toser, hospitalización en un 3%, y se han reportado casos igual de incontinencia urinaria. Esto es importante igual, ni la vacuna ni los episodios previos de tosferina van a generar una inmunidad permanente. En las recaídas, en caso de que alguien se llegue a reinfectar, tienen un curso más benigno que la primera vez. Y ya, este cuadro de la historia natural, agente causal, el Bordetella pertussis, huésped es el humano, único conocido, medio por el cual se va a transportar, secreciones respiratorias de las personas infectadas, factores de riesgo, mencionamos los más importantes, niños y bebés menores de un año, no tener la vacuna preventiva, contacto con persona infectada, confirmado, obviamente. Ahora ya en el periodo patogénico. Aquí vamos a empezar. El horizonte clínico, los signos y síntomas. Son estornudos, enrojecimiento de los ojos, fiebre leve, luego tos seca, breve, irritante que persiste. El diagnóstico diferencial se va a dar entre todas las que pueden producir el síndrome coqueluchoide. Aquí está, adenovirus, micoplasma neumonía, incapacidad. En cuanto se presentan los síntomas o se sospeche de infección, va a haber la tos convulsiva, como ya mencionamos, la más característica. Hay presencia de neumonía en algunos casos, que es la complicación más importante y que causan más muertes por esta enfermedad. Y muerte si no se recibe el tratamiento adecuado. La prevención primaria se va a dar con la vacunación en pacientes pediátricos en 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 4 años de edad. A ver, la vacunación en la prevención primaria hay dos rubros. ¿Sí? Este rubro acá corresponde. Lo hiciste tú, ¿verdad? Este cuadro lo hiciste tú. Sí. ¿Sí? Hay dos cajones, dos rubros en periodo patogénico de prevención primaria. A ver quién le ayuda. Esta viene nada más para que sigamos el mismo patrón. ¿Quién le ayuda? ¿Quién levanta la mano? De los que ya dieron su clase. ¿Nadie? A ver, Brian. ¿Cuáles son los...? Bueno, aquí hay ¿quién? No, aquí los que levantaron la mano. A ver. DC, ¿quién es DC? Ricardo. Soy yo, soy Diana. Diana. A ver, Diana. Pertenece a la protección específica. Exactamente. Aquí esta prevención primaria pertenece a la protección específica. ¿Cuál falta? La promoción a la salud. Exactamente, promoción a la salud. Sí, aquí es donde va la dieta, el buen estilo de vida, el lavado de manos, el aislamiento de los contactos, el no contacto con enfermedades respiratorias. O sea, todas las cosas que estamos haciendo ahorita por coronavirus aplica para esta. ¿Sí? Entonces aquí, Diego, lo que habría que ponerle nada más es protección específica, y lo de promoción para la salud, bueno, ahí es todo lo general, condiciones del paciente, del estilo de vida,
y todo lo que puede evitar el contacto con una enfermedad respiratoria alta, ¿no? Pero está bien el cuadro. Adelante. Okay. La prevención secundaria, pues un diagnóstico y recibir tratamiento para erradicar la bacteria y disminuir las probabilidades de contagio. Y la prevención terciaria, que ya es la rehabilitación. Bien, ponme la diapositiva del tratamiento, por favor. Sí, sí. Ahí. Bien, aquí lo que nos puso Diego, pues es el tratamiento antimicrobiano de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento va mucho más allá del tratamiento antimicrobiano. Y quizá el tratamiento antimicrobiano no sea lo más importante para el tratamiento de la enfermedad, porque, como les he venido diciendo a lo largo de toda la presentación, cuando los diagnosticamos, ya estamos en la fase en la que el tratamiento tiene poco que hacer por el enfermo y lo único que hace es acortar el periodo de contagiosidad. Entonces aquí el punto más importante del tratamiento de un paciente con tosferina es el tratamiento de soporte, ¿sí? Si nosotros le damos un tratamiento con claritromicina, eritromicina y se nos olvida el tratamiento de soporte, el paciente se nos va a morir, ¿sí? Entonces es fundamental el tratamiento de soporte y mientras más pequeño sea el paciente, más va a necesitar de nosotros. A veces los pacientes de menos de 2 meses se mueren porque ya no pueden respirar, hacen paro respiratorio por los excesos de tos, de repente se cansan y dejan de respirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, además no pueden comer. Cualquier cosa que les estimule la faringe les provoca los accesos de tos y eso impide que coman. Y cada vez que tienen accesos de tos, tienen periodos de incremento de la presión intratorácica y incremento de la presión del cuello para arriba y aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces, si bien por ahí vamos a ver que en los libros dicen si tienes tos, no le des antitusivos, sobre todo si es niño, ¿no? En este caso es necesario. Es necesario calmar la tos del paciente, no quitársela, porque además no se puede. Hay que calmarle la tos al paciente al grado que no esté tan incómodo con la tos y permita alimentarse. Pero en algunos casos tenemos que sedarlos tanto, ¿sí?, que los tenemos que alimentar por otra vía. Yo he visto pocos casos de tosferina, afortunadamente, ¿no? No sé, es que sí que no hay muchos, ¿no? Pero me tocó ver algunos. Y lo que hacíamos nosotros es, al paciente prácticamente lo sedábamos con fenobarbital, ¿sí? El fenobarbital le daba un efecto sedante y eso además, al estar sedado, disminuía los accesos de tos. Y les poníamos benzonatato, ¿sí? Benzonatato por vía rectal. Pues teníamos al paciente prácticamente semianestesiado y aún así tosía, ¿eh? Por ahí había un protocolo donde le grabábamos los accesos de tos a los pacientes y cuánto disminuía con la sedación con fenobarbital. Que el fenobarbital es un sedante que ahora nos cuesta mucho trabajo conseguir, de acción prolongada, así que le poníamos pocas dosis y esa acción les duraba mucho tiempo y no como el diazepam que le había que estarle poniendo a cada rato, ¿no? Entonces, la sedación de la tos es muy importante para el paciente, evita complicaciones, pero tenemos que estar pendientes de otras, ¿sí? Por ejemplo, si les disminuimos los accesos de tos, puede tener broncoaspiraciones y puede tener neumonía, ahí tendríamos que tener cuidado con eso. Y tendríamos que nutrir al paciente y darle un aporte hidroelectrolítico adecuado. O sea, el paciente que ya no puede comer, que tiene accesos que ya interfieren con su respiración o con su alimentación, tiene que acabar en el hospital. Y si el paciente es muy pequeño, menor de 1 año de edad o todavía menor de 2 meses, es invariable que acabe en el hospital porque en casa no va a poder ser, ¿no? Entonces, debe quedar claro que si bien los antimicrobianos tienen un papel en el tratamiento de esta enfermedad, desafortunadamente los diagnosticamos tarde y está limitado entonces el efecto del tratamiento antibiótico y lo fundamental es el tratamiento de soporte, hidratación, nutrición y disminución de los accesos de la tos para evitar otro tipo de complicaciones. Muy bien. A ver, ¿preguntas o comentarios?
Disculpe, doctor, la A ver, vacuna es a ver, vitalicia y por eso sí, a ver, ¿quién es? David Medina. Adelante. Prende tu cámara, Eh, David. A ver, ¿cuál es la pregunta? La vacuna es vitalicia y por eso no le afecta a los adultos. A ver, ¿cómo estuvo? O sea, la vacuna de lo que es la La tosferina, pentavalente. sí, o sea, solo se aplica en lo que son los niños, entonces es vitalicia, o sea, a los adultos no les puede dar en todo la enfermedad como tal. Bueno, bueno, sí les puede dar. Claro, esa es una buena pregunta, porque de hecho quien perpetúa la enfermedad en nosotros son humanos infectados, que pueden ser portadores asintomáticos o gente que tiene un cuadro clínico no tosferinoso, ¿sí? ¿Por qué a los adultos difícilmente les da un cuadro de tosferina? Pues porque o ya les dio o ya los vacunamos, ¿sí? Entonces están o protegidos o parcialmente protegidos. Y al estar protegidos, pues pueden ser portadores asintomáticos. Al estar parcialmente protegidos, pueden tener un cuadro clínico no coqueluchoide. Pero a los adultos no se les vacuna porque los efectos de la vacuna sí son muy riesgosos o son mayores que en los menores de 5 años de edad. Por eso la vacunación tiene que ser en los primeros años de vida, ¿sí? ¿Está claro? Pero sí, quien perpetúa y quien contagia es el adulto. Cuando tenemos un niño con tosferina, lo que hacemos es ir a buscar la bacteria en un adulto, porque seguramente algún familiar adulto tiene la bacteria en su garganta y fue quien lo contagió, ¿sí? Aunque no tenga la enfermedad, infectado. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, Bien, yo no veo la mano que prende su cámara. SM, adelante. ¿Quién es SM? Es que no tiene nombre. Santiago. ya, doctor. ¿Qué ¿Hay pasó, alguna, Santiago? ¿hay alguna diferencia clínica entre, por ejemplo, bordetela para pertussis Sí, que claro. sea evidente, aparte Sí, de que claro. simplemente es menor la infección? Claro, muchas. El cuadro es más leve, porque esas bordetelas no producen todas las toxinas que produce bordetela pertussis. El cuadro clínico es más, como más chiquito, ¿no? Pero también puede haber cuadros clínicos de bordetela pertussis más chiquitos, más pequeñitos. O sea, no nos podemos fiar solo en el cuadro clínico, pero sí la severidad de la enfermedad por las otras bordetelas sí es menor de entrada, ¿no? Pero no podemos decir desde el punto de vista clínico, es esto o es lo otro. Tenemos que apoyarnos, auxiliarnos de los estudios microbiológicos. Y cuando se hace el estudio para confirmar bordetela pertussis, ¿también se hace para las otras dos? No, no hay Solo un es para la algoritmo, primera. no, bueno, solo se hace, depende del algoritmo del laboratorio. Lo primero que se hace es bordetela pertussis. Y si no, pues se pueden hacer las otras alternativas bajo demanda. Eso ya depende de dónde te lo hagan y quién te lo haga. Pero lo tienes que pedir. Desde el punto de vista epidemiológico en los hospitales, lo que hacen es cultivo y con el cultivo puedes recuperar otras bacterias. Pero recuerda que los otros son virus, ¿sí? ¿Sí? El cultivo es genérico y te puede recuperar otras cosas, pero no te puede cultivar virus. Pero lo que en los hospitales, en lo que el sector salud te busca es bordetela. En el cultivo, si te hacen cultivo para bordetela con el medio de Bordet Yengu, que por cierto es algo que se los debería decir, el medio especial, es un medio especial de cultivo, el medio de Bordet y Yengu. La bordetela pertussis es un fastidioso, no crece en cualquier medio de cultivo. El medio de cultivo es especial y el medio es de Bordet. En ese medio de Bordet y Yengu crece cualquiera de las bordetelas. O sea, si el diagnóstico microbiológico es por medio de cultivo y está ahí la bacteria, puede crecer cualquiera de ellas. Pero pasa para PCR, ¿no? Para PCR es específico, tendría que ser el PCR específico para las otras, ¿no?
Entonces nada más anótenlo por allá, el medio de cultivo, el medio de elección para cultivar Bordetella pertussis es el medio de Bordet y Yengú. Ok, gracias, Muy bien. doctor. Bueno, a ver, prendan sus cámaras, por favor, todos. No he revisado si ya hicieron la tarea que les encargué de la flora normal. ¿Ya está lista? No la he visto. Hoy es el día límite. De hecho, fue hoy en la mañana, si no estoy mal. El día, no, el día es viernes. El viernes acaba a las 12 del día, así que los que no lo han terminado, pues ya pueden terminarlo. Porque les voy a encargar otra. El siguiente tema es neumonía. ¿Sí? No vamos a empezar con neumonías, vamos a empezar con una tarea y se les voy a poner el buzón al rato. Y lo que quiero que hagan por equipos es el cuadro sinóptico de los síndromes pulmonares, que son muy importantes para el diagnóstico clínico de neumonía. Cuando veamos las neumonías, vamos a ver que hay una clasificación anatómica de las neumonías. ¿Sí? Neumonía lobular, neumonía lobar, neumonía intersticial, y eso nos da la pauta para sospechar de alguna etiología. Pero para que hagamos ese diagnóstico anatómico desde el punto de vista clínico radiológico, necesitamos conocer los síndromes pulmonares que los acompañan. De consolidación, de neumotórax, de derrame, de rarefacción. Entonces la tarea para de aquí al lunes por equipos es que me hagan un cuadro sinóptico de los síndromes pulmonares. De tal forma que cuando vean lunes neumonía y yo hable de síndrome tal, ustedes ya se sepan los datos clínicos y ya se sepa de qué estamos hablando. ¿Sí? Y entonces el lunes empezaríamos a ver neumonías y es posible que yo les ponga un cuadro clínico para que el lunes esté respondido. O si no, se lo pongo y el lunes lo respondemos en el transcurso de la clase y lo discutimos. ¿Sí? Para que vayamos aplicando el conocimiento que ya vamos adquiriendo con las patologías que ya hemos visto. Muy bien, pues hoy es el día del médico, regálenme esta media hora. Sí. Tengo una terrible conjuntivitis que me impide trabajar como debe ser. A lo mejor ustedes no lo ven, pero está a mis ojos como si estuviera bien pacheco. ¿Sí? Me lastima la luz. Entonces nos veríamos Disculpe, el lunes. doctor. Disculpe, ¿Sí? doctor. El lunes, según presentamos esto de medicina interna y no nos han dicho la hora. Entonces no sabemos. Sí, yo le mando mensaje. Si de casualidad choca con su hora, nada más para avisarle. Bueno, no debería chocar porque el doctor Ortiz sabe cuál es el horario. Sí. Ahora, si ustedes les sirve de algo el que no tengamos clase, ya la prepararon. Ese día presentan. A lo mejor hubiese sido conveniente que hoy me hubiesen pedido el día para estudiar, pero pues no lo pidieron. ¿Sí? Les hubiese servido más este día. De todas maneras, si se monta ¿cómo se llama? Si se monta el horario, me avisan. ¿Sí? Sí, ya sé que si se monta el horario del examen, ya no podemos hacer nada, porque ustedes tienen clase hasta las 7 de la noche. Ya está, ya lo perdimos. ¿Sí? De todas maneras, no creo que vayamos rezagados, creo que vamos bien. Voy a averiguar con los otros grupos a ver por dónde van, porque sí o sí tenemos que terminar parejos, porque el examen es único, ¿sí? Y si no terminado va a tener que estudiar por su cuenta, ¿no? Ya eso les da una desventaja. Muy bien, entonces me quedo pendiente. Doctor, una pregunta. Cuando subimos la tarea, mi equipo, cuando subimos la tarea, no nos aparece, aunque lo haya estudiado una persona, no nos aparece que lo hayamos entregado todas, ¿no? ¿Importa? No importa. No importa. Eso ha pasado porque se me ha olvidado a mí hacer los equipos ahí en la plataforma. Entonces, al no estar los equipos, pues no se suben. Cuando lo sube un integrante, no se le sube a todos. Pero no importa. Yo ya sé quiénes son los equipos. Ah, ok. Si que lo suba uno ahorita, yo califico a todos. Ah, okay. Cuando yo integre los equipos, y voy a ver si este fin de semana me doy el tiempo, cuando lo suba uno, va a subir para todos. No se preocupe, yo tengo en la lista, ya ustedes tienen en la lista cuáles son los equipos, ¿sí? Y con uno que lo suba, yo califico a todos con lo mismo, ¿no?
este fin de semana voy a calificar. Ok, gracias. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos con la tarea? Ya me dijeron que tienen examen el lunes. Supongo que no quieren la tarea. En realidad sí me gustaría. Vamos a posponer la tarea, pero estudien, ¿sí? Les voy a dejar la tarea para la semana, pero la tienen que hacer porque necesito que se sepan esos síndromes, ¿sí? No la hagan. Aunque vean el buzón por allá, porque lo voy a subir, la tarea la van a hacer después del lunes. ¿Sale? Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, vemos. doctor. Miércoles, me avisa. Gracias, doctor. Felicidades. Muchas Gracias, felicidades. doctor. Gracias. Feliz día.